La noche en que el CEO millonario me humilló delante de todos era Nochebuena, y el mundo entero parecía estar celebrando menos yo. Afuera, las luces de Navidad brillaban en cada esquina del centro de la ciudad, los escaparates estaban adornados con dorados y rojos perfectos, y la nieve caía con una delicadeza casi insultante, como si todo fuera parte de una postal de esas que solo les pertenecen a los que tienen algo que celebrar. Adentro, en el salón principal del hotel más caro de la ciudad, la fiesta de Navidad de la compañía estaba en su punto más alto. Música en vivo, champagne, vestidos brillantes, relojes de lujo, sonrisas ensayadas. Y en el centro de todo, él, Alejandro del Valle, el famoso CEO millonario al que todos admiraban, excepto yo. Bueno, eso no es del todo cierto. Hubo un tiempo en que yo también lo admiré. Mucho antes de verlo en persona. Mucho antes de trabajar para él. Mucho antes de que me mirara como si yo fuera menos que nada. Mucho antes de que yo supiera la verdad sobre quién era realmente y sobre quién era yo. Me llamo Valeria. Tenía 27 años esa Navidad y trabajaba en el departamento de atención al cliente de Del Valle Global, la multinacional tecnológica que él dirigía y que todo el mundo veía como un imperio impecable. Yo no era nadie especial allí, la chica de las llamadas complicadas, la que resolvía problemas que otros compañeros pasaban a la siguiente extensión. Esa que sabe demasiado del funcionamiento interno, pero a la que nadie le pone nombre en las reuniones importantes. La que se queda hasta tarde, la que hace horas extra, la que nadie ve cuando se apagan las luces. A esa fiesta, técnicamente, yo no tenía que haber ido. La cena de Navidad oficial era para directivos, socios importantes y un pequeño grupo seleccionado de empleados destacados. Yo no estaba en la lista. Lo supe porque lo revisé 20 veces. Pero el destino tiene formas crueles de mezclarnos en escenas que no estaban pensadas para nosotros, y a mí me tocó ser la sustituta de alguien que se puso enfermo a última hora. La invitación llegó por correo electrónico aquella misma mañana. Valeria, necesitamos cubrir un puesto en la mesa del equipo. Has sido seleccionada para asistir a la cena de Navidad corporativa esta noche. Traje de gala. Firmado, dirección. No sé cuánto tardé en releer esas líneas. No sabía si era un error o un premio. Mis compañeras me lo celebraron como si me hubiera tocado la lotería. Te va a ver el jefe, decía una. Es tu oportunidad para hacer contactos, decía otra. Yo asentía, fingiendo entusiasmo. Por dentro, sentía algo raro. Una mezcla de ilusión y miedo. Llevaba casi 2 años en la empresa y jamás había estado cerca de Alejandro. Lo había visto de lejos, claro, en auditorios, en pantallas, en campañas. Sabía lo que todos sabían: joven, brillante, exitoso, con una historia de self-made man que los medios repetían como un mantra. El chico de barrio que creó su propia empresa desde un garaje y la convirtió en un gigante. El genio. El visionario. El líder. Lo que nadie sabía es que mi historia estaba entrelazada con la suya de una forma que esa noche saldría a la luz, lo quisiera o no. No tenía un vestido caro. No tenía nada que pareciera encajar con ese mundo de cristal. Rebusqué en mi armario y encontré uno negro, sencillo, que había usado para la boda de una amiga. Mi mejor amiga, Clara, vino a mi casa antes de la cena para ayudarme con el pelo y el maquillaje. Te ves increíble, dijo cuando terminé. No pareces la de siempre. No lo dijo con maldad, pero me dolió un poco. Como si mi yo de siempre no fuera suficiente para estar allí. Aún así, sonreí. Negué con la cabeza, tratando de apartar el pensamiento. No quería arruinarme la única noche en que, por una vez, podía salir de la oficina en la sombra. Llegué al hotel con el corazón latiéndome en los oídos. El salón era deslumbrante, lámparas de cristal colgando del techo, mesas redondas con manteles blancos impecables, centros de mesa con velas y ramas de pino, una enorme pantalla al frente donde se proyectaban imágenes del año corporativo, logros, cifras, rostros felices. En el centro, una banda tocaba versiones elegantes de villancicos, y camareros uniformados iban de un lado a otro sirviendo copas burbujeantes. Busqué mi sitio, insegura. No conocía a casi nadie del círculo directivo. Cuando por fin encontré la tarjeta con mi nombre, me di cuenta de que me habían colocado en una mesa periférica,
compartida con empleados intermedios y un par de mandos medios. No estaba cerca de Alejandro. No estaba ni siquiera en la misma zona. Él, obviamente, presidía la mesa principal, rodeado de directores, socios, gente de traje impecable que se reía con demasiada facilidad de todo lo que él decía. Durante casi una hora me limité a observar. No sabía qué hacer con mis manos, cómo sostener la copa sin parecer torpe, cómo encajar en un lugar que gritaba a todas luces que no había sido diseñado para mí. Hablé un poco con la gente de mi mesa, hice un par de chistes, reí aquí y allá. Pero en el fondo, me sentía como una intrusa quien ha entrado a una habitación que no le pertenece. Fue cuando hicieron el primer brindis general que todo empezó a girar. Alejandro se levantó de su asiento con la copa en la mano. La música bajó de volumen. Todas las miradas se dirigieron a él. Había algo en su forma de moverse que hacía que la habitación se ordenara a su alrededor. No sé si era poder, seguridad o puro hábito de ser siempre el centro. Buenas noches a todos, dijo con una sonrisa perfectamente medida. Gracias por estar aquí en esta noche tan especial, celebrando un año más de éxito, de crecimiento, de trabajo en equipo. Su discurso fue perfecto. Mencionó cifras, habló de metas, de somos familia, de ustedes son el corazón de esta empresa. Había calor en sus palabras, al menos en superficie. La gente lo aplaudió con entusiasmo cuando terminó. Brindamos. Las cámaras se acercaron. Los flashes no paraban. Yo lo miraba desde lejos, pensando en lo irónico que era sentir tanto odio y tanta fascinación por una misma persona sin que él siquiera supiera quién eras. Porque yo sabía algo sobre Alejandro que no estaba en ningún reportaje, en ninguna entrevista, en ninguna charla motivacional que él daba. Yo sabía que su historia no había empezado en un garaje. Había empezado mucho antes. En un despacho, en un testamento, en una decisión que me había borrado del mapa a mí y había puesto su nombre en todo. Yo sabía eso porque lo había leído. La muerte de mi padre llegó 3 años antes de esa cena de Navidad, cuando yo tenía 24. No era un hombre fácil de querer. Ausente la mayor parte del tiempo, siempre envuelto en negocios que yo no entendía. Viajaba, llamaba poco, y cuando lo hacía, la conversación era torpe, como si los dos fuéramos desconocidos con un vínculo forzado. Crecí prácticamente con mi madre, en un pequeño piso, oyendo frases sueltas sobre él: está ocupado, tiene una empresa, está arreglando cosas. Cuando murió, nos llamaron a una lectura de testamento. Yo no esperaba nada. Lo juro. Para mí, ese hombre era más un hombre que un padre. Pero lo que escuché ese día me cambió la vida. Mi padre era uno de los fundadores de Del Valle Global. No lo sabía. Nunca lo dijo. Nunca se jactó de ello. Nunca me habló de su empresa. Ni del dinero. Ni del poder. Ni del futuro. En la notaría, en medio de carpetas y documentos, el abogado explicó que mi padre había participado en la creación de la compañía junto a otro socio, que después se quedó con todo. Ese socio era Alejandro del Valle. El testamento era un laberinto de cláusulas densas, términos que yo no entendía, porcentajes, cesiones. Pero un nombre se repetía varias veces: el mío. Mi padre había dejado constancia de que, legalmente, yo debía recibir una parte de aquello que le correspondía. Una parte de la compañía. Una parte de las acciones. Una parte de lo que Alejandro presumía como su imperio. Pero había un problema. Esa parte estaba inmovilizada, bloqueada por una cláusula antigua, hecha para proteger la estabilidad de la empresa. Una cláusula que, en la práctica, me dejaba fuera de todo. Su padre intentó pelearlo al final, dijo el abogado en voz baja, cuando mi madre salió un momento a tomar aire. Pero no tuvo tiempo. Él quería que usted supiera la verdad, que no se tragara la versión oficial. Yo salí de ahí con un sobre en la mano. Dentro, fotocopias de contratos, acuerdos, documentos. No entendía de leyes. No sabía de acciones ni de participaciones. Pero sabía leer. Y lo que leí, con paciencia, en las madrugadas silenciosas, fue que mi padre no había sido un espectador. Había sido parte. Lo borraron de la narrativa. Igual que me borraron a mí. No contacté con Alejandro. ¿Qué iba a decirle? Hola,
¿Soy la hija del hombre al que dejaste atrás en tu historia? Hola, creo que me corresponde algo de lo que tú presumes como propio. Me imaginaba su risa, su equipo legal, su poder aplastando cualquier intento. Así que hice lo único que podía hacer. Me colé en su imperio por la puerta más baja. Mandé mi currículum a Del Valle Global sin mencionar nada. Fui una candidata más. Me llamaron para una entrevista. Nadie me preguntó por mi apellido porque lo llevaba por parte de mi madre, diferente al de mi padre. Cuando me aceptaron, sentí una mezcla de victoria y humillación. Trabajar en el lugar que hubiera tenido que ser, en parte, mío, por un sueldo mínimo. Durante casi 2 años, trabajé como cualquier otra persona. Contesté llamadas, aguanté clientes enfadados, resolví incidencias. Pero también observé. Leí informes, presentaciones, escuché historias. Puse piezas sueltas en su sitio, hasta tener claro que el cuento del CEO que lo hizo todo solo tenía huecos grandes. Y ahora, allí estaba él, de pie, brindando otra vez, hablando de sacrificio y esfuerzo, en el mismo salón donde yo estaba intentando pasar desapercibida con un vestido que sabía demasiado sencillo para aquel lugar. Cuando terminaron los discursos formales, empezó la parte informal de la noche. Más bebida, más música, risas más ruidosas, comentarios más sueltos. Se abrió una pista de baile, algunos directivos se animaron a hacer el ridículo en grupo, y el ambiente se aflojó lo suficiente como para que se colaran conversaciones menos cuidadas. Yo estaba en una esquina, bebiendo despacio un cóctel que apenas había probado, cuando pasó algo que no vi venir. «Tú eres nueva», escuché una voz a mi lado. Me giré. Era él. Alejandro del Valle estaba frente a mí, a menos de 1 metro, con la copa en la mano y una sonrisa que no sabía si era encantadora o peligrosa. De cerca, imponía más. Tenía ese tipo de presencia que te obligaba a ajustar la postura sin darte cuenta. No exactamente, respondí, intentando que mi voz no temblara. Llevo casi 2 años en la empresa. Él me miró como si buscara en su memoria y no encontrara nada. Atención al cliente, ¿no? Dijo. Asentí, sorprendida de que lo supiera. Tengo buena memoria para las estructuras de la empresa, añadió, como si leyera mi sorpresa. Y para las caras nuevas que llaman la atención. Sentí que me ardían las mejillas. No supe qué responder. Me limité a sonreír con torpeza. ¿Te está gustando la fiesta?, preguntó. Sí, claro. Es impresionante, asintió, mirando alrededor. Es importante que el equipo se sienta parte de algo grande, aunque algunos, en realidad, solo están de paso. No supe si lo decía en general o por mí. Sus ojos se clavaron en los míos un segundo más de lo necesario. Sentí que me estaban evaluando, diseccionando, clasificando. Y entonces, sucedió. Uno de los directivos que estaba cerca, un hombre corpulento que ya iba claramente pasado de copas, se acercó y, sin filtro, dijo en voz lo suficientemente alta como para que varios escucharan. ¿Y esta quién es, Alejandro? No la había visto en ningún evento. ¿Nueva adquisición o parte del programa de responsabilidad social? Varias personas rieron. Yo me quedé helada. Esperaba que él dijera algo, que cortara la broma, que me incluyera, que me defendiera, aunque fuera por protocolo. Pero Alejandro sonrió. Es una de las chicas de soporte, dijo, encogiéndose de hombros. Ya sabes, las que apagan incendios pequeños. No está mal invitar a algunos de vez en cuando, así sienten que también son importantes. Las risas crecieron. Ah, claro, dijo el directivo. Para que vean de cerca cómo vive la otra mitad del mundo. Las carcajadas fueron más fuertes. Alguien añadió, que aproveche la comida, que probablemente no cena así en todo el año. Y entonces, en un gesto casual pero afilado, Alejandro miró mi copa y dijo, solo no te acostumbres demasiado. Mañana vuelves al teléfono. ¿Eh? Hubo una mezcla de risas y murmullos. Algunos se sintieron incómodos, pero nadie dijo nada. Yo sonreí. Sí, sonreí. Esa sonrisa automática de quien ha sido educado para no incomodar a nadie, incluso cuando le están clavando una daga delante de todos. Por dentro,
Algo se rompió. No porque me hubiera llamado una de las chicas de soporte. Eso era lo que era, al fin y al cabo, sino por la forma en que lo dijo. Como si yo fuera un recuerdo desechable, un adorno exótico que habían traído esa noche para rellenar espacio. Como si mi presencia fuera una concesión, un premio pequeño, una limosna de Navidad. Me sentí otra vez como la hija no reconocida, la que entra en la oficina pero no en la historia. Intenté irme hacia el baño para no llorar allí mismo, pero antes de que pudiera dar un paso, escuché una frase que lo cambió todo. ¡Qué ironía!, murmuró una voz a mis espaldas, lo suficientemente cerca como para que yo lo oyera, pero demasiado baja para que él la escuchara. Si supiera quién eres de verdad. Me giré, confundida. Era una mujer mayor, elegante, que había estado en la mesa principal. Había hablado poco durante la noche, pero yo la había visto cerca de Alejandro, como alguien de confianza. Tenía el cabello recogido en un moño perfecto, un vestido azul oscuro y unos ojos que escondían más cosas de las que mostraban. ¿Perdón?, pregunté, con el corazón acelerado. Ella me sostuvo la mirada durante unos segundos. Pareció debatirse consigo misma. Luego sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue más bien una sonrisa de alguien que ha visto demasiadas injusticias y está a punto de mover una ficha importante. Tú no deberías estar en atención al cliente, dijo. Y él no debería ser el único dueño de esta noche. Y entonces, sin que yo pudiera aún entender nada, añadió en voz baja. Valeria, ¿nunca te han hablado de tu padre? El mundo, en ese instante, dejó de sonar. Y la Navidad acababa de cambiar para siempre. La voz de aquella mujer atravesó el ruido de la fiesta como si alguien hubiera desenchufado el mundo solo para que yo pudiera escucharla. Sentí un mareo, una vibración extraña en el pecho, como si mi sangre hubiera reconocido algo antes que mi mente. Ella repitió la pregunta, con un tono más suave, pero igual de cargado de secretos. ¿Nunca te han dicho quién fue realmente tu padre? Mi respiración se volvió corta, casi dolorosa. Moví la cabeza en silencio, incapaz de pronunciar una palabra. Ella me tomó suavemente del brazo, con la seguridad de alguien que ya había decidido que yo debía escuchar aquello, aunque me rompiera. «Acompáñame», susurró. «Aquí no». Me apartó del grupo sin que nadie lo notara, porque todos seguían riendo, bebidos de ego, creyendo que el mundo les pertenecía. Alejandro ya se había girado hacia otro grupo, atendiendo más brindis, más aplausos, más conversaciones superficiales. Ni siquiera se dio cuenta de que me iba. La mujer me llevó por un pasillo lateral del hotel, lejos de la música y las luces, hacia un pequeño salón privado donde estaban guardando regalos corporativos. El contraste fue violento. De la ostentación navideña pasamos a un cuarto silencioso iluminado por una sola lámpara cálida. Ella cerró la puerta detrás de nosotras y se apoyó contra una mesa. «Te pareces a él», soltó, como si llevara años esperando decirlo. El corazón me dio un vuelco. «¿A quién?», pregunté, aunque ya lo sabía, aunque ya lo sentía. Ella suspiró. «A tu padre». Me quedé paralizada. Había esperado años para que alguien reconociera esa verdad. Años tragándome documentos, cláusulas, silencios, una historia que nadie más parecía querer admitir. ¿Usted lo conoció?», logré murmurar. «Mucho más que eso», respondió. «Fui su socia, antes de que Alejandro del Valle reescribiera la historia para colocarse él como el único fundador». Las palabras me hicieron un nudo en la garganta. «Tu padre y yo creamos los primeros prototipos», continuó ella. «Él era brillante, más brillante que cualquiera en esta empresa, incluyendo a Alejandro. Y sí, también era impulsivo, terco, pero era un genio. Y era bueno». Mi visión se nubló. Tener confirmación duele tanto como la duda. «Entonces, ¿por qué nadie habla de él?», pregunté. Ella me miró con una mezcla de rabia antigua y compasión. «Porque lo borraron. Porque su nombre estorbaba. Porque Alejandro necesitaba una narrativa impecable de hombre hecho a sí mismo. Y porque tu padre confiaba demasiado en él. El cuarto se quedó demasiado pequeño. Alejandro dijo hoy que yo solo soy una chica de soporte», susurré.
Dijo que mañana volveré al teléfono, que no me acostumbre. Y todo el mundo se rió. La mujer frunció el ceño. Claro que lo dijo. Es un hombre acostumbrado a creer que sabe quién vale y quién no. No imagina que la hija del hombre al que traicionó lleva 2 años trabajando en su propia compañía sin que él lo sepa. Tragué saliva. No sabía si quería llorar, gritar o huir. Él no sabe quién eres, añadió. No tiene idea, pero debes saberlo. Y tú debes decidir qué hacer con la verdad. La verdad. Una palabra tan poderosa que podía destruir carreras, egos, imperios o reconstruir vidas. ¿Por qué me lo dice ahora? Pregunté. ¿Por qué esta noche? Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. Porque te vi ahí parada, intentando desaparecer en una fiesta a la que jamás debieron invitarte para humillarte. Porque yo estuve en tu lugar hace muchos años, siendo ignorada mientras otros se llevaban méritos que no les correspondían. Porque tú no eres una empleada cualquiera, Valeria. Eres la hija del fundador olvidado. Y mereces algo más que migajas en una fiesta de Navidad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Merecer qué? Pregunté, con un suspiro que parecía escaparse del fondo de mi infancia. Ella se acercó despacio, como si estuviera acercándose a una herida abierta. Mereces tu lugar en esta empresa. Mereces tu apellido. Mereces tu historia. Y mereces que él te mire a los ojos cuando se entere. Mi pecho se apretó. No sé si quiero que me mire, susurré. No sé si quiero algo de él. La mujer negó con un gesto suave. No se trata de él. Se trata de ti. Se trata de que dejes de caminar como si fueras menos. Se trata de dejar de vivir como si estuvieras ocupando espacio prestado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no caían. Era demasiado orgullo, demasiado dolor retenido. Él te humilló hoy porque pensó que eras insignificante, continuó. Pero en cuanto sepa la verdad, ese hombre no podrá dormir tranquilo. ¿Por qué? Pregunté. Ella se inclinó hacia mí y dijo, porque tú eres la única persona en este edificio que puede destruir su legado o salvarlo. Mis piernas temblaron. Tienes documentos, añadió. Tienes pruebas. Lo sé porque yo también las guardé. La historia real existe, aunque ellos la hayan sepultado. Un silencio largo y vivo se instaló entre nosotras. Valeria, dijo con suavidad, ¿quieres escuchar toda la verdad, aunque te cambie la vida? Yo había pasado años preparándome para ese momento sin siquiera saberlo. Años entrando a esa empresa como una sombra, respirando una historia que no tenía permiso de contar, recogiendo migajas de un apellido que nunca había podido usar. No era casualidad que esta revelación llegara en Navidad. La fecha donde el mundo finge paz y unidad suele ser también cuando las verdades se rompen más fácilmente. Respiré hondo y asentí. Ella abrió su bolso y sacó una carpeta de cuero, desgastada en las esquinas. La colocó sobre la mesa como si fuera un tesoro frágil. Aquí, dijo, está la historia que nunca salió a la luz. La historia de tu padre, de la empresa, y de cómo Alejandro del Valle decidió que él sobraba. La carpeta parecía pesar toneladas. Mis manos temblaron cuando la abrí. Lo que vi dentro hizo que el corazón me golpeara el pecho con fuerza. Fotos antiguas de mi padre con ella y con Alejandro, jóvenes, sonriendo. Planos de los prototipos. Firmas. Correos impresos. Notas a mano. Registros de inversión inicial. Y un contrato que mi padre nunca debió firmar, uno que cedía poder, voz y futuro justo cuando la empresa comenzaba a despegar. Había un párrafo subrayado en rojo que decía, en caso de fallecimiento del socio fundador, sus derechos pasarán automáticamente al socio operativo principal. Ese socio operativo era Alejandro. La mujer me miró fijamente. Esa cláusula, dijo, la escribieron cuando tu padre estaba enfermo y confiaba ciegamente en él. No sabía que estaba firmando su desaparición. Me dolió el pecho. Era como si alguien estuviera tratando de arrancarme algo incrustado muy dentro. Tu padre no quería dejarte a ti sin nada, añadió ella. Intentó revertirlo, pero ya era tarde. Me apoyé en la mesa para no caer. Mi respiración era un hilo. La rabia,
el dolor, la injusticia. Todo se mezclaba en una tormenta que llevaba años esperando explotar. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, con la voz rota. Ella me sostuvo la mirada con una fuerza serena. Lo primero, dijo, es que entiendas quién eres realmente. No eres la chica del teléfono. No eres la invitada incómoda. No eres la empleada que no debería acostumbrarse. No eres nadie a quien un hombre como él pueda humillar sin consecuencias. Se acercó un paso más. Eres Valeria Andrade, hija del verdadero cofundador de Del Valle Global. La heredera invisible. La parte de la historia que él necesita borrar, pero que ya no puede ignorar. Mi nombre completo sonó extraño en sus labios, como si lo hubiera rescatado de un lugar donde llevaba años escondido. Y ahora, dijo ella, señalando la puerta del salón donde Alejandro seguía celebrando, solo queda una pregunta. ¿Quieres que él sepa quién eres esta misma noche? ¿O quieres esperar? El mundo entero parecía sostener la respiración. Y yo empezaba a sentir por primera vez en mi vida que la decisión era mía. Cuando aquella mujer me preguntó si quería que él supiera la verdad esa misma noche, sentí un latido tan fuerte que me dolió. Era como si la vida me hubiera puesto en un punto exacto donde no había marcha atrás. Podía quedarme callada, esconderme, volver mañana a mi escritorio, fingir que nada pasaba, o podía hacer algo que cambiaría todo. La mujer me miraba sin pestañear, esperando mi decisión, pero sin presionarme. La carpeta seguía abierta sobre la mesa, mostrando la foto de mi padre sonriendo, sin imaginar el destino que le esperaba. De pronto, algo dentro de mí se activó. No fue odio, no fue venganza, fue dignidad. Esa dignidad que durante años tuve escondida en lo más profundo. Sí, susurré al fin. Quiero que sepa quién soy. Hoy. Ella asintió despacio, como si esa respuesta hubiera sido inevitable desde que me vio al inicio de la noche. Entonces prepárate, dijo. Porque cuando la verdad sale a la luz, siempre duele, y siempre cambia las cosas. Respiré hondo. Sentí vértigo, miedo, y una determinación que no sabía que tenía. La acompañé de vuelta al pasillo. La música volvió a golpearme como un muro. Las risas se escuchaban más fuertes ahora, más despreocupadas, más borrachas. Las luces parpadeaban en tonos dorados y rojos, como si la Navidad quisiera decorar la escena de un terremoto emocional. Mi corazón iba tan rápido que casi podía escucharlo. Cuando nos acercamos al salón principal, la mujer me tocó el brazo como advertencia. No vas a enfrentarlo sola, dijo. Yo estaré ahí. Recuerda, esto no es una pelea. Es una verdad atrasada. Entramos. El murmullo general seguía en la misma burbuja de gente rica divirtiéndose. Algunas personas ya ni siquiera fingían compostura. Había carcajadas demasiado fuertes, copas a medio derramar, conversaciones fuera de tono. Nadie se fijó en nosotras al principio. Hasta que la mujer habló. Alejandro, llamó con voz firme. Él estaba rodeado de directivos, con un rostro ligeramente enrojecido por el alcohol y la euforia. Al escucharla, se giró y su sonrisa cambió, volviéndose más sobria. Era evidente que la respetaba. O, al menos, que sabía que convenía respetarla. Doctora Miranda, dijo él, acercándose. ¿Todo bien? La doctora Miranda, la socia de mi padre. De pronto, su presencia tenía un título que pesaba más. Necesito hablar contigo, dijo ella. Ahora. Alejandro frunció el ceño, sorprendido por su tono. Pero accedió, quizá pensando que se trataba de un tema técnico, de cifras, o de cualquier cosa relacionada con la empresa. Lo que no esperaba era que ella diera un paso hacia un lado y me dejara frente a él. Nuestra mirada se cruzó. Alejandro me reconoció un segundo antes de recordar que yo, según él, no era nadie. Tú eres. Empezó. Valeria, dije, clavando mis ojos en los suyos. Él asintió con indiferencia. Sí, la chica de soporte. ¿Qué ocurre? Y luego añadió, con esa sonrisa arrogante. ¿Te divertiste? Espero que sí. No todos tienen el privilegio de... Cállate, lo interrumpió la doctora Miranda. El silencio fue inmediato.
Nadie hablaba así a Alejandro del Valle en público. Nadie. Él se tensó. Doctora, no creo que... Hay algo que tienes que escuchar, dijo ella, sin permitirle terminar. Y ella, señalándome, es la única razón por la que esta conversación está ocurriendo hoy. Alrededor, algunos directivos comenzaron a acercarse, fingiendo indiferencia pero claramente atentos. Las conversaciones bajaron de volumen como si alguien hubiera ajustado el mundo para que todo girara hacia nosotros. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. Pero esta vez no agaché la mirada. Esta vez me mantuve firme. ¿De qué están hablando?, preguntó él, mirándome con una mezcla de irritación y curiosidad. La doctora abrió la carpeta. Sacó una foto de mi padre, joven, con los dos, con ella y con Alejandro. La sostuvo frente a él. Alejandro empalideció. Hace años, comenzó ella, borraste a alguien de tu historia. Borraste a tu socio. Borraste al hombre que te ayudó a levantar esta empresa desde cero. Borraste al padre de Valeria. Él tragó saliva. Sus ojos saltaron de la foto a mí. Y en ese segundo, su rostro cambió. Me miró de verdad. Miró mis facciones. Mis ojos. El parecido. No, murmuró, dando un paso atrás. Esto es imposible. No lo es, respondió la doctora. Tú sabes perfectamente quién era Andrés Andrade. Y sabes que este apellido, puso su mano sobre mi hombro, no debería haberse apagado. El ambiente se congeló. Yo podía oír mi respiración. Podía oír la suya. Podía oír cómo la fiesta se reducía a un eco distante. ¿Qué significa esto?, preguntó Alejandro, tratando de recuperar su voz firme. Yo di un paso adelante. Significa, dije con calma, que no soy solo una empleada, que no soy solo la chica del teléfono, que no soy la invitada de consolación de esta noche, que mi padre ayudó a fundar esta empresa, y que tú lo borraste. Alejandro abrió la boca, pero no salieron palabras. Era la primera vez que lo veía sin discurso, sin control, sin respuestas. La soberbia se le resquebrajaba como vidrio caliente. Tu padre no estaba bien, dijo al fin. Él aceptó firmar. Él confiaba en ti, lo interrumpí. Y tú aprovechaste eso. Un murmullo fuerte recorrió el salón. Un par de directivos se miraron entre sí. Otros levantaron las cejas. Algunos bebieron de golpe, como si necesitaran alcohol para procesar lo que veían. Valeria, dijo la doctora, dile por qué viniste a trabajar aquí. Me tembló un poco la voz, pero hablé. Porque quería entender por qué mi padre nunca habló de ti. Porque quería saber si su historia era verdad o la tuya. Y porque pensé, tragué saliva, que alguna vez te encontraría y tú serías alguien diferente. Alejandro cerró los ojos un segundo. Su mandíbula se tensó. No sabía si estaba molesto, sorprendido o asustado. Tú no entiendes cómo funcionan los negocios, dijo, recuperando un poco su tono usual. No, respondí. Pero sí entiendo cómo funcionan las personas. Y solo una persona insegura borra a quien lo ayudó a llegar arriba. Varias personas inhalaron aire al mismo tiempo. Alejandro dio un paso hacia mí. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz baja. La pregunta cayó como plomo. La esperé durante años. La imaginé en tantas versiones que ya no sabía cuál quería. Pero ahora lo tenía claro. Lo miré directo a los ojos. Quiero que digas la verdad. Quiero que el mundo sepa quién fue mi padre. Y quiero que el apellido Andrade vuelva a la historia de la empresa donde debería haber estado siempre. Alejandro frunció el ceño. ¿Dinero?, preguntó con la voz seca. Negué. No. Yo ya trabajo por dinero. Lo que quiero es justicia. Y respeto. Y un lugar al que pertenezca sin tener que mendigarlo. La doctora intervino. Y también es su derecho legal. Y lo sabes. Alejandro apretó la copa que tenía en la mano. Se oía crujir el cristal entre sus dedos. El hombre que hacía un rato me había humillado se veía ahora como alguien enfrentado a su propio pasado. Y en Navidad, el pasado duele el doble. Esto no puede resolverse aquí,
dijo él. Claro que sí, respondió la doctora. Puede empezar aquí. Alejandro se quedó quieto. Miró a su alrededor. A todos esos directivos que esperaban. A los empleados que habían dejado de bailar. A las miradas curiosas. A las cámaras escondidas entre la decoración. A la doctora Miranda. Y a mí. Yo no pestañeé. Valeria, dijo él al fin, con una voz que ya no tenía arrogancia. Si lo que dices es cierto. No lo digo yo, lo interrumpió ella. Lo dicen los documentos. Lo dice la historia. Lo dice tu conciencia. Él tragó saliva. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces, por primera vez, Alejandro del Valle bajó la cabeza. No sabía aún si eso era el principio del perdón o de la guerra. Pero su voz, cuando habló, no era la del CEO triunfal. Era la del niño que quizá, alguna vez, también fue. No quiero que esto sea un enfrentamiento, dijo, sin mirarme aún. Necesito unos días. Necesito entender. Lo entenderás, respondió la doctora. Pero recuerda esto, una verdad puede esperar, pero no puede esconderse para siempre. Él asintió ligeramente, como si estuviera diciéndose a un destino que no había elegido. Y yo sentí algo que no esperaba. Poder. No del tipo que destruye, sino del tipo que libera. Alejandro levantó la cara y esta vez me miró como si me viera por primera vez. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó. Y aquí parecía que la Navidad recién empezaba a arder. Seguimos caminando hacia uno de los salones privados del hotel, pero esta vez ya no éramos el CEO y una empleada de soporte. La energía había cambiado. Él caminaba más lento, como si el peso del pasado le tirara de los hombros. Yo caminaba más firme, sin esconderme, sin encogerme, sin mirar el suelo como antes. Cerró la puerta detrás de nosotros. Afuera, la música volvía a sonar. La fiesta seguía. La Navidad seguía. Pero allí adentro, en ese cuarto silencioso, había dos historias a punto de tocarse por primera vez sin máscaras, sin pretextos, sin la arrogancia que él usaba como escudo, ni el miedo que yo había llevado durante años. Alejandro apoyó las manos en la mesa y se quedó en silencio varios segundos. No era el hombre que se pavoneaba frente a su equipo. No era el líder frío que nunca perdía el control. Era solo un hombre respirando hondo, tragando verdades viejas que habían estado enterradas demasiado tiempo. Vi a tu padre firmar ese contrato, dijo al fin, sin rodeos. Me quedé quieta. Cada palabra era un golpe. Estaba enfermo, continuó. No debió firmarlo. No estaba en condiciones de entender lo que significaba. Y lo hicimos igual. ¿Era eso? ¿O perder todo lo que habíamos levantado? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Lo hicimos no te quita responsabilidad. Él asintió. No discutió. No se defendió con gritos. No buscó excusas. Tienes razón, susurró. Fue una traición. Y sí, sé lo que piensa Miranda. Sé que ella nunca me perdonó. Y ahora entiendo por qué. Me acerqué un poco más. Él levantó la mirada, por primera vez sin filtros. Tu padre era como un hermano para mí, dijo con un dolor que no esperaba. Yo era joven, impulsivo, ambicioso, y él confiaba demasiado en mí. ¿Por qué lo borraste?, pregunté. ¿Por qué necesitabas ser el único héroe de tu propia historia? Alejandro respiró hondo. Porque tenía miedo de que, si no era el genio, nadie me viera. Nadie me tomara en serio. Nadie invirtiera. Nadie confiara en mí. Me sorprendió. No imaginé que un hombre tan poderoso pudiera decir algo tan humano. El mundo, continuó, necesita mitos. Historias simples. Un héroe. Un líder. Un nombre. Y yo acepté serlo aunque no fuera justo. A costa de todo lo demás. Incluso de él. Me quedé en silencio. La verdad pesa. Pero también libera. Alejandro me miró con un nudo en la garganta. No sabía que él tenía una hija, dijo. No hasta que murió. Y para cuando lo supe, ya era demasiado tarde para acercarme sin que pareciera interés.
Me dejé caer en una silla. Mis piernas ya no podían sostener tantos años de emociones. Me humillaste esta noche, dije sin llorar. Me trataste como si fuera basura. Él cerró los ojos, como si mis palabras lo atravesaran. No lo sabía, susurró. No sabía quién eras. No sabía lo que representabas. No sabía nada. Pero eso no justifica nada. Te traté mal porque soy un idiota muchas veces cuando no quiero que la gente me vea vulnerable. ¿Y ahora me ves? Pregunté. Él levantó la mirada. Esta vez, sin poder mirar hacia otro lado. Ahora no puedo dejar de verte. La habitación se quedó en un silencio casi espiritual. Ninguno de los dos era el mismo que entró. ¿Qué quieres que haga, Valeria? Preguntó, con una sinceridad que no esperaba escuchar. Dime qué necesitas. Lo que sea. Esta vez no tuve miedo de decirlo. Quiero que mi padre vuelva a tener su lugar, respondí. Quiero que su nombre esté donde debería haber estado siempre. Quiero que la empresa reconozca su parte. Quiero que tú lo reconozcas. Quiero que el mundo lo sepa. Él asintió sin dudar. Lo haré, dijo firmemente. Haré todo eso. Él lo merece. Y tú también. Y quiero algo más, añadí. Me miró con atención. Quiero que me des un espacio real aquí, dije. No en atención al cliente. No en una mesa periférica en Navidad. No como una empleada temporal. Quiero formarme. Quiero aprender. Quiero contribuir. Quiero un lugar donde mi apellido no sea un fantasma. Alejandro dio un paso hacia mí. Tendrás todo eso, dijo. No por culpa. No por obligación, sino porque tienes derecho. Esta empresa también es tuya. Tú mereces un lugar en lo que tu padre ayudó a construir. Sus palabras me temblaron en el pecho. Y quiero que me lo ganes, agregué. No que me lo regales. Sus ojos brillaron un instante. No sé si por orgullo, por respeto o por algo más profundo. Entonces te lo ganarás, dijo, y su voz se volvió más cálida. Pero te daré las herramientas que él habría querido darte. Un silencio suave nos envolvió. Por primera vez, la tensión no era guerra. Era una especie de deshielo. De pronto, los ojos de Alejandro bajaron y luego volvieron a subir hacia mi rostro. Había algo distinto en su mirada. Algo que no venía del pasado. Algo que nacía ahí mismo. Tu padre estaría orgulloso, susurró. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez no las contuve. Él dio un paso y, con cuidado, como si preguntara sin palabras, alzó una mano. No me tocó. Solo la dejó cerca, como una oferta. Yo asentí. Su mano rozó mi mejilla. Y por un segundo, sentí que algo dentro de mí sanaba. Al final, nos quedamos de pie frente a frente, respirando despacio, con la vida reorganizándose entre nosotros. ¿Y ahora? Pregunté. Él sonrió, por primera vez sin máscara. Ahora empieza tu historia. Y termina la mía tal como la conoces. Me quedé en silencio. El mundo parecía haber cambiado de color. Feliz Navidad, Valeria, añadió, casi en un susurro. Yo lo miré. Lo miré como quien por fin reconoce el lugar que nunca supo que también era suyo. Feliz Navidad, Alejandro. Cuando salimos del salón, la música seguía, las luces seguían, la fiesta seguía, pero el ambiente era diferente. Muchos nos miraban sin entender, otros con curiosidad, y algunos con miedo a lo que implicaría el cambio. La doctora Miranda me recibió con una sonrisa discreta. Lo lograste, dijo. No sola, respondí. Ella negó. Las verdades importantes siempre salen por boca de quienes ya no tienen nada que perder. Miré alrededor. Y por primera vez, en muchos años, no me sentí una invitada indeseada en ningún lugar. Me sentí parte de mi propia historia. Y eso vale más que cualquier imperio. Y si estás escuchando esto ahora mismo, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien te hizo sentir que no pertenecías a un lugar? ¿Alguna vez te humillaron sin saber quién eras realmente? ¿Alguna vez te hicieron creer que tu origen, tu apellido o tu historia te hacían menos? Quiero leerte.
Quiero que los comentarios se llenen de gente valiente contando lo que un día les callaron. Y si esta historia te tocó, si te movió algo por dentro, si sentiste que también tienes una verdad que aún no ha sido contada, suscríbete al canal. Aquí las historias no solo entretienen. Aquí sanamos juntos. Aquí recuperas lo que te quitaron. Tu voz.